¿Puede agradar al alma humana lo que más le cuesta? Vivimos en una era que persigue el placer inmediato, la comodidad, el camino sin espinas. Decimos que amamos a Dios, pero rechazamos su voluntad cuando ésta nos incomoda. Miramos la disciplina como amenaza, vemos la obediencia como una cadena pesada. Queremos sus bendiciones, sí, pero no queremos su señorío sobre nosotros. Queremos su protección, sí, pero no queremos que Dios gobierne. El salmista pronuncia palabras que desafían esta lógica caída. Dice que le agrada hacer la voluntad de Dios, no que la tolera, no que la soporta. Lo que él dice es que le agrada, que le deleita, que le produce gozo. ¿Cómo puede un corazón humano llegar a ese lugar? ¿Qué transformación tiene que suceder para que el yugo se vuelva suave y la carga ligera? Aquí comienza nuestro camino hacia el corazón del Salmo 40. Y prepárate para encontrar la fuente de ese deleite. Prepárate para ver cómo la obediencia deja de ser obligación y se convierte en adoración. Imagina por un momento las calles de Jerusalén bajo el reinado de Manasés. El humo de incienso pagano sube desde altares prohibidos. El rey, hijo del piadoso Ezequías, ha llevado a la nación por el camino más oscuro de su historia. Los altares prohibidos vuelven a levantarse. Los ídolos que su padre derribó vuelven y se levantan otra vez. Manasés no solo restaura la idolatría, sino que la multiplica, la profundiza, la hace más abominable que las naciones que el mismo Israel había desplazado. En los valles cercanos a la ciudad santa, el fuego devora niños como ofrenda a Moloc. El rey mismo pasa a su propio hijo por el fuego. La sangre inocente mancha las calles y los profetas que se atreven a hablar son silenciados. Algunos dicen que Isaías fue aserrado en dos durante este reinado perverso. Luego llega el juicio. Los ejércitos asirios rodean la ciudad. El rey, que se creyó intocable, es capturado. Lo encadenan, lo humillan, lo arrastran hacia Babilonia como trofeo de guerra. Las cadenas cortan su piel, el polvo del camino se pega en su cara. Ya no hay púrpura real, ya no hay corona, solamente hierro, solo vergüenza, solo el peso abrumador de años desperdiciados en rebelión. En una celda oscura de Babilonia, lejos del templo que profanó, Manasés se encuentra con su quebranto. No hay altares paganos que lo consuelen ahora. No hay consejeros que le digan lo que quiere escuchar, solo silencio, pero solo Dios, porque Dios estaba viéndolo todo. Solo la verdad que había rechazado durante décadas lo acompañaba. Allí en medio de la oscuridad y la desesperación, algo se rompe dentro de Manasés. No es un cambio superficial, es un colapso total de su orgullo. El rey que sacrificó a su propio hijo ahora reconoce que él mismo merece el juicio eterno. Y ora, se humilla, clama al Dios de sus padres. El texto dice que se humilló profundamente. No fue una oración de emergencia, fue un reconocimiento de su propia indignidad. Y entonces sucede lo imposible. Dios escucha, Dios contesta, Dios restaura. El rey más malvado de Judá experimenta la gracia que no merecía. Regresa a Jerusalén transformado, derriba los altares que él mismo levantó, destruye las imágenes que él mismo adoró, restaura el altar del Señor. Manasés descubrió en medio de su aflicción lo que el salmista proclama, que hacer la voluntad de Dios no es carga, sino deleite, que la obediencia verdadera nace de haber sido alcanzado por una gracia inmensa, que el corazón transformado encuentra gozo en lo que antes consideraba una prisión. Escucha las palabras del Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Estas palabras no vienen de la nada,
surgen del contexto de un pacto antiguo entre Dios y el pueblo, un pacto que exigía sacrificios constantes, ofrendas repetidas una y otra vez, ceremonias casi interminables. David, el autor humano, conocía bien el sistema sacrificial. Había visto miles de animales desangrados en el altar. Había presenciado la sangre corriendo por los canales del templo y había olido la carne quemada ascendiendo como humo. Pero David también había pecado, había caído, había experimentado el vacío de los rituales, pero sin el corazón. Sabía que 1000 carneros no pueden limpiar una conciencia culpable. Los versículos anteriores revelan esta tensión. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Dios no rechaza los sacrificios porque sean malos, los rechaza cuando se convierten en sustitutos de la obediencia. La religión externa nunca fue el objetivo. Las ceremonias eran solo sombras, apuntaban hacia algo mayor, señalaban a alguien que vendría. Nuestro comentarista ilumina la profundidad teológica de este pasaje. Dice que estos versos no hablan solo de David, hablan principalmente de Cristo. Son proféticos, son mesiánicos, son una ventana a la eternidad. El Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 10 cita este salmo y lo aplica directamente a Cristo Jesús. El escritor declara que Cristo, al entrar al mundo, dijo estas mismas palabras al Padre: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El cuerpo de Cristo fue preparado especialmente para cumplir la voluntad del Padre. No vino a ofrecer toros y machos cabríos, vino a ofrecer su propia vida. La obediencia de Cristo es la sustancia que todos los sacrificios del Antiguo Testamento apenas prefiguraban o apenas señalaban. La sangre animal limpiaba ceremonialmente, pero la obediencia de Cristo limpia eternamente. Cuando el Señor Jesús dijo en el huerto: no se haga mi voluntad sino la tuya, estaba cumpliendo el Salmo 40. Cuando caminó hacia la cruz sin resistencia, estaba haciendo la voluntad del Padre y le agradaba, no porque la tortura fuera placentera, sino porque el resultado glorificaría al Padre y salvaría a los elegidos. El pacto de redención fue sellado antes de la fundación del mundo, en los consejos eternos de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acordaron el plan de salvación. El Hijo se ofreció voluntariamente, nadie lo obligó, sino que a Él le agradó hacerlo. Dice la Escritura: en el rollo del libro está escrito de mí. Esta frase tiene un doble significado. Primero, se refiere a los decretos divinos sellados en la eternidad. Allí, en los libros celestiales, podemos decir, se registró el compromiso del Hijo de venir y salvar. Segundo, se refiere a todas las escrituras del Antiguo Testamento. Cada profecía, cada tipo, cada sombra, todos apuntaban a Cristo. Moisés escribió de Él, los profetas hablaron de Él, los salmos cantaron de Él. La ley de Dios estaba en su corazón, dice el salmista, no como obligación externa, sino como deleite interno. Cristo amaba la ley del Padre porque amaba al Padre. Su obediencia no fue como mecánica o robótica, fue más bien amorosa, gozosa, relacional. Esta es la diferencia entre la religión de obras y el evangelio de la gracia. La religión externa dice: debo obedecer para ser aceptado, pero el evangelio dice: he sido aceptado y por eso puedo obedecer con gozo. Cristo no guardó la ley para ganarse el favor del Padre, Él ya lo tenía. Guardó la ley por amor, por compromiso, por deleite en la voluntad de Dios. Y esa obediencia perfecta se acredita a todos los que creemos en Cristo Jesús por medio de la fe. La salvación fue comprada mediante esta disposición voluntaria. Cristo no fue víctima, Él fue voluntario. El Señor Jesús dijo: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Y a Cristo le agradó
hacerlo. Y debido a esa obediencia perfecta de Cristo, el Evangelio hoy puede ser predicado libre y ampliamente. La puerta está abierta, la invitación es genuina. El que quiera, venga. Cristo pagó el precio completo. El versículo 9 continúa diciendo: he anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios. Cristo no ocultó el mensaje, Cristo lo proclamó y llama a su pueblo a hacer lo mismo. Mira ahora tu propio corazón. ¿Dónde está tu obediencia? ¿Es externa o interna? ¿Es solo una ceremonia o es relacional? ¿Es con gozo o te es algo pesado? Tú no puedes, por supuesto, generar este deleite por tu propia cuenta. Eso es imposible. Tu corazón natural se rebela contra la voluntad de Dios. La ve como amenaza, como una pérdida, como muerte. El hombre en sus propias fuerzas nunca podrá decir genuinamente: me agrada hacer tu voluntad. Más bien dirá: me resigno a hacer tu voluntad o me obligo a hacer tu voluntad, pero nunca vamos a poder decir con total honestidad: me agrada. Y aquí es donde la soberanía de Dios viene, en medio de nuestra oscuridad. Dios no te pide que generes este deleite. Dios crea en ti ese deleite. Es obra de Dios, de principio a fin. Ezequiel 36 precisamente promete: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Este es el milagro de la regeneración. Cristo no solo vivió perfectamente, no solo murió sustitutivamente, también resucitó poderosamente y también ha enviado su Espíritu a morar en los creyentes. Ese Espíritu escribe la ley en corazones de carne. Lo que era piedra se vuelve carne, lo que era muerte se vuelve vida, lo que era odio se vuelve amor, lo que era una carga se vuelve deleite. Así que ahora imagina tu propia vida como un altar para Dios, un altar encendido. El fuego no debe apagarse, requiere combustible constante, requiere atención diaria, requiere protección contra el viento y la lluvia. Tu comunión con Dios alimenta ese fuego. Tu meditación en la palabra aviva ese fuego. Tu confesión de pecado, podemos decir, limpia las cenizas. Tu adoración es como añadir leños frescos a esa hoguera. No te conformes con sacrificios aislados. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, de forma constante, creciente, apasionada, fervorosa. Recuerda siempre esto: el deleite en la voluntad de Dios no es el punto de partida, es el resultado. Es el fruto de haber sido alcanzado por el Evangelio. Es la evidencia de que el Espíritu Santo mora en ti. No busques el deleite directamente, más bien busca a Cristo. Contempla su obediencia perfecta. Maravíllate ante su sacrificio voluntario, único y perfecto. Agradece su gracia inmerecida y descubrirás que lenta, pero firmemente, tu corazón comienza a reflejar el corazón de Cristo. Lo que antes veías como carga, comenzarás a verlo como un privilegio. Lo que antes evitabas, comenzarás a buscarlo. Lo que antes te resentía, comenzarás a abrazarlo. Y un día, quizás, sin siquiera notar, pronunciarás las palabras del salmista desde lo profundo de tu ser: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ese será el día en que comprenderás que la obediencia gozosa no es un trabajo humano, es un milagro de Dios, es gracia sobre gracia, es Cristo viviendo su vida en ti y a través de ti. Y eso, querido oyente de la palabra de vida, es el Evangelio en acción.